Esto es De Humanos y Otros Bichos. Porque la salud es lo primero. ¡Empezamos! Muy buenos días, oyentes de la radio universitaria. Son las 10:03 de la mañana del viernes 18 de noviembre y empezamos una nueva edición de Humanos y Otros Bichos, un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Enríquez y Verónica Espinosa, junto con Alfonso Molina y los colegas del CIS, les acompañaremos, como todos los viernes, hasta las 11 horas. Bienvenidos, Radio Escuchas. Empezamos con los titulares. Hoy hablaremos de temas de interés para la comunidad universitaria. Empezamos. Como todas las semanas, compartiremos algunas de las principales noticias científicas de la semana. En Tertulia y Café, conversaremos con nuestro compañero, el doctor Richard Rodríguez, director del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis. Franklin Baca, en el segmento Chutan y Sabes, nos hablará sobre los parásitos que tienen la habilidad de convertir seres vivos en zombies. En el segmento Científicos en el Ecuador, dedicado a conocer experiencias de científicos extranjeros radicados en el Ecuador y ecuatorianos recién retornados, Ana Poveda conversará con el sociólogo Marc Ederleñi. Finalmente, Verónica Espinosa, en el segmento Ciencia Extravagante, compartirá una divertida y peculiar anécdota sobre decisiones arrebatadas con un final feliz. No se olviden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag BichosCIS. Como todos los programas, haremos mención a las principales noticias científicas que han ocurrido en la semana. Empezamos con una noticia que ha revolucionado a la comunidad científica. Se ha dado información sobre que el alma podría estar contenida en las células humanas. Sí, tal como lo escuchan, se ha encontrado evidencia controversial sobre la continuidad de la conciencia como alma después de la muerte. La posibilidad de que exista vida después de la muerte es uno de los grandes misterios de la humanidad, y ahora los expertos aseguran que no hay muerte de la conciencia, solamente del cuerpo físico. De acuerdo a la evidencia reunida por varios científicos, principalmente físicos, la mecánica cuántica permitirá que la conciencia, viva después de la muerte eventual del cuerpo. El equipo del físico británico Roger Penrose ha encontrado pruebas de que los microtúbulos de las proteínas contienen información cuántica sobre el ser humano, que algunos denominan alma, y podría perdurar tras la muerte del cuerpo. Los microtúbulos son unas estructuras proteicas en forma de tubo, de ahí viene su nombre, que recorren la célula como si fuesen las tuberías de un edificio. Intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento, movimiento de orgánulos, transporte de sustancias, entre otras. Es decir, están inmiscuidos en diversos aspectos del transporte dentro de las células. Una prueba de esta teoría es que cuando alguien muere, estos conductos, es decir, los microtúbulos, liberan información subatómica al universo, pero si el proceso es temporal y logra regresar a la vida, regresa a su cuerpo. Esta sería la evidencia de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Si el paciente no sobrevive al trance y fallece, es posible que la información cuántica pueda existir fuera del cuerpo, como alma, tal vez de manera indefinida, ha asegurado el físico Penrose. Otros científicos del Instituto Max Planck de Física de Múnich, Alemania, están de acuerdo con Penrose y establecen que el universo físico en el que vivimos se basa en nuestra percepción, pero una vez que nuestra parte física muere, existe un infinito más allá. Estos científicos han asegurado que lo que podemos considerar el aquí y el ahora es de este mundo, solo parte material de lo que nos resulta comprensible, mientras que el más allá es una realidad infinita mucho mayor. En este sentido, se ha sugerido que nuestras vidas ya están rodeadas de ese otro mundo en el que cuando el cuerpo muere, el campo espiritual cuántico permanece, un fenómeno que se podría considerar como la inmortalidad. Esta podría ser, en forma de pregunta, la explicación de los llamados fenómenos paranormales.
Puede ser, Wow. ¿no? Incluso la gente de la calle comenta que siempre se ven almas. No sé si será con esto ya una explicación, ¿no? Pero sería probable, ¿no? Un tipo de energía que está en Claro. las células. Es muy fascinante. Entonces, lo que pensaríamos es que el ser humano realmente tiene dos componentes. Uno, que sería el indestructible, que es la materia que nunca se destruye, solo se transforma, que esta según indican las leyes físicas, ¿no? Y el componente que sería el plasma o lo que denominaríamos alma. O sea, es algo muy fascinante realmente. Otros científicos previamente han propuesto hipótesis similares en las que ellos proponen que hay otros mundos que no son comprensibles para nuestra percepción. Esos otros mundos estarían compuestos de esta energía cuántica, ¿no? Sí, es algo más que evidente, ¿no? Bueno, vamos a continuar con otra noticia muy interesante, como el virus que es más peligroso que el Zika para las embarazadas y del que casi no se habla. En los últimos meses, la comunidad médica ha centrado su atención y preocupación en el virus del Zika y los riesgos del contagio de esta infección durante el embarazo. El Zika ha dejado secuelas terribles, principalmente en Brasil, por los defectos congénitos que causa al feto cuando una mujer se contagia durante el embarazo. Sin embargo, hay otro virus del que casi no se habla, que es mucho más prevalente que el Zika y que plantea una amenaza mucho más grande para las mujeres embarazadas. Se trata del citomegalovirus, o CMV, el principal causante de malformaciones como microcefalia y sordera en recién nacidos. Solo en Estados Unidos, cada año entre 20.000 y 40.000 bebés nacen con este trastorno llamado infección congénita por CMV. Al menos 20% de ellos tienen o desarrollan discapacidades permanentes como sordera, microcefalia y déficits intelectuales. El problema, dicen los expertos, es global. El CMV pertenece a la familia de los virus del herpes. Se propaga con los fluidos corporales como saliva y orina y puede transmitirse por contacto cercano con niños pequeños que portan el virus cuando, por ejemplo, se les cambia el pañal. También puede transmitirse con los besos y las relaciones sexuales. Y una vez que el virus entra en el organismo, queda allí para toda la vida y puede volver a reactivarse. La mayoría de la gente con CMV no presenta síntomas, pero el virus puede causar serios problemas si una mujer embarazada contagia al feto durante la gestación. Bueno, esto nos quiere decir que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Cuando estamos con nuestros bebés, cambiándoles el pañal y todo esto. Y al ser este virus similar al herpes, también debemos considerar que hay que mantener el sistema inmunológico activo, ya que cuando baja sus defensas, ahí es cuando todos los virus nos van a atacar. Así es, los expertos aseguran que el citomegalovirus puede ser devastador para el feto. Si el virus afecta al principio del embarazo, las malformaciones pueden ser graves y se puede incluso perder el feto. Pero lo que produce más problemas en relación con la sordera, la microcefalia, el retraso mental, son las infecciones en el tercer trimestre del embarazo. Y aunque un bebé que tiene la infección podría parecer sano, los problemas de salud o las discapacidades podrían presentarse 2 años o más después del nacimiento, o puede que no aparezcan nunca. Sin embargo, cuando el virus se puede pronosticar de forma precoz en un bebé que nace con sospecha de infección por el citomegalovirus, puede tratarse con medicamentos antivirales en sus primeras etapas de vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo las mujeres embarazadas, ¿no? Que ahora hay otros virus que pueden estar también infectando a los bebés y causando problemas serios. Sí. Bueno, y dentro de las noticias del clima, hay una noticia nueva que dice que en el año 2016 ostentará un récord histórico de temperaturas. Aunque quedan por obtener los datos de los últimos 3 meses del año, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha indicado en la Cumbre del Clima de Marrakech, en Marruecos, que el 2016 será el año más caluroso desde que tienen registros. Según los datos provisionales sobre el estado global del clima en el 2016, el fenómeno del Niño es de gran parte responsable. El secretario de la Organización Meteorológica expone que de enero a septiembre del 2016, las temperaturas fueron 1.2 grados centígrados más elevadas que las que eran en la era preindustrial.
Durante los primeros meses del año se batieron récords en febrero con 1.12 grados centígrados más elevados y en marzo 1.9 grados centígrados. En general las temperaturas estuvieron por encima de la media de 1961 a 1990 en la mayoría de las zonas terrestres. Se ha visto un incremento de las olas de calor y las inundaciones han sido mucho más regulares. En octubre se registró la menor extensión de hielo marino para esta época del año y en cuanto a la cobertura de nieve ha tenido un mínimo histórico en marzo. Esto es debido al cambio climático. Según el trabajo, las tendencias recientes son el resultado de una ralentización del consumo de carbón de China desde el año 2012. China genera cerca del 30% de las emisiones globales del CO2 y los altos y bajos de su economía dejan una huella en las emisiones. Esto ha aportado Robbie Andrew, científico del CICERO, que es coautor de esta nota. Esta noticia acerca del clima está en el contexto de la cumbre que se está llevando a cabo en Marrakech, que empezó el 7 de noviembre y finaliza hoy, la cumbre del clima. Estados Unidos, la primera potencia del planeta y el segundo país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, podría salir del Pacto de París y de la batalla internacional que todos los países tienen contra el calentamiento que se lleva a cabo a través de la ONU. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, es escéptico sobre este fenómeno, ha amenazado con cancelar este pacto y cortar los fondos que su país transfiere a la ONU para programas sobre el clima. La declaración de apoyo al Acuerdo de París que fue firmado en la Cumbre del Clima en Marrakech también es un llamamiento para que los estados aumenten la ambición con la que se debe proteger el planeta. En el Acuerdo de París se reconoce que los planes de recorte de las emisiones que casi 200 países han presentado no son suficientes para cumplir con el objetivo, lo cual es dramático. El aumento de la temperatura a final de siglo se queda muy por debajo de los 2 grados de media respecto a los niveles preindustriales. La declaración también nos referimos a la declaración que se ha ratificado en Marrakech, también se refiere a uno de los puntos que más preocupa a los países en desarrollo, que es la financiación que necesitan para adaptarse a los cambios que causa ya el calentamiento global y para desarrollar a través de fuentes energías limpias. Por lo tanto, no solamente se necesita unas decisiones políticas para el cambio de todo el sistema industrial, sino también se necesita del apoyo financiero de los estados, de los gobiernos de países desarrollados, porque se requiere de una inversión para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero. Bueno, yo creo que la iniciativa de los países que se han reunido en Marrakech, Marruecos, es muy buena, pero deberíamos empezar cada uno de nosotros en nuestras casas, quizás reciclando los desechos que tenemos. O sea, empezar por uno, ¿no? Para tratar de contribuir a estos cambios, primero a nivel local y luego aportar a nivel global, como lo están haciendo estos países. Como bien dice una frase, el sistema no cambia, el cambio es individual, y ahí es donde debemos apuntar, ¿no? La última noticia hace referencia a la técnica CRISPR de edición de ADN que se ha probado por primera vez en seres humanos. Un equipo chino de investigadores se ha convertido en el primero que ha inyectado a una persona células con genes modificados gracias a la revolucionaria técnica denominada CRISPR-Cas9, una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Un grupo dirigido por el Dr. Lu You, oncólogo de la Universidad de Sichuan, introdujo células modificadas con este método a un paciente con cáncer de pulmón, como parte de un ensayo clínico desarrollado en el West China Hospital. Primero, los investigadores retiraron células inmunitarias, linfocitos T, de la sangre del receptor y después inhabilitaron en ellas un gen con la técnica CRISPR-Cas9 que combina una enzima que corta el ADN junto con una guía molecular que indica dónde seleccionar. La tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta molecular, es relativamente nueva, para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, como en el caso de esta investigación, a las células humanas.
Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndola además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esta capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia eliminando o insertando nuevo ADN. Desde el 2013 se ha utilizado este sistema para la edición de genes, agregando, interrumpiendo o cambiando las secuencias de genes específicos para la regulación de varias especies. Por lo tanto, esta técnica abre varias alternativas que han sido señaladas en el artículo publicado en la revista Nature. Hasta ahora el tratamiento que se está llevando a cabo en China ha funcionado sin problemas. Diversos expertos en este sistema CRISPR señalan que este avance de los científicos chinos probablemente acelere la carrera por conseguir células genéticamente modificadas en medicina clínica en todo el mundo. Sí, bueno, este avance que se está dando pues en China sería un gran aporte para curar todos los pacientes de cáncer, ¿no?, que se conoce en nuestro país y que salvaría un gran número de vidas. Lastimosamente en nuestro país todavía la tecnología no está avanzando, pero si esta técnica se perfecciona, si se da buenos resultados, porque aún decía el científico que no está dando todavía estos resultados por confidencialidad, pues nos gustaría que eso se dé en nuestro país y salvar un gran número de vidas. Claro, y esto sería muy positivo realmente, tanto para los pacientes como para sus familiares, ¿no? Bueno, luego vienen las consideraciones bioéticas de este tipo de tratamientos, ¿no? Porque estamos hablando de introducir genes modificados o de modificar genes dentro del cuerpo de un ser humano. Para salvar la vida yo creo que todo es posible. O sea, si es que me dicen que eso se puede dar, yo creo que lo aceptaría para salvar a un paciente. Debería, ¿no? Un familiar. Con evidencia científica que sustente este tipo de tratamientos debería darse en el país. Empezamos el segmento Café y Tertulia. Esta mañana nos acompaña el doctor Richard Rodríguez Hidalgo, director actual del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis. Richard es doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central. Tiene un máster en Salud Animal por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes en Bélgica y tiene un doctorado en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Ghent en Bélgica. Actualmente está llevando a cabo un postdoctorado en la universidad gracias al apoyo de la CENESID. Ha sido docente en varias maestrías nacionales e internacionales, investigador principal e investigador asociado en más de 10 proyectos. Las principales áreas de investigación en las que se desarrolla Richard son enfermedades zoonósicas y de salud pública, autor y coautor de más de 17 publicaciones indexadas y alrededor de 30 publicaciones locales y regionales, tutor de más de 20 trabajos de investigación con estudiantes de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional. Una amplia trayectoria y un amplio currículum de Richard, a quien damos la bienvenida. Alfonso, muchas gracias por esas palabras y creo que estoy muy contento de participar con ustedes en este programa, que creo que es una oportunidad para la comunidad universitaria de expresar la problemática que tienen ciertas enfermedades en relación a la salud humana. Creo que estoy complacido de este trabajo y creo que el tema que vamos a tratar va a ser muy interesante. Espero que sea de su agrado. Bien, Richard, quisiéramos empezar, como hemos hecho con anteriores invitados, con una pequeña reseña de tu historia de vida. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cómo es que llegas a estudiar medicina veterinaria? Cuéntanos un poquito. Bueno, hasta yo mismo no sé cómo llego a estudiar medicina veterinaria. Yo soy de El Campo, de una parroquia rural que se llama Puellaro. Realmente las expectativas que yo tenía a llegar a ser profesional era más orientada a la parte técnica. Recuerdo que en el colegio teníamos las únicas opciones mecánica o carpintería.
Bueno, un buen día mi padre decidió sacarme a la capital cuando tenía 15 años. Entré al Colegio Experimental Montúfar, donde ya conocí un poco de las ciencias biológicas, lo cual me interesó mucho. Como anécdota podría decir que para terminar el colegio hice una monografía en plantas de páramo. Pero un poco de meses después decidí entrar a la Facultad de Medicina Veterinaria y eso tenía como una opción para mi futuro. En la facultad creo que me desenvolví bastante bien, fui aplicado, aprendí mucho de los conocimientos, pero me sentía un poco alejado de las ciencias veterinarias. Terminé entendiendo que los animales son importantes, pero no me hallaba en este camino. Hasta que prácticamente al final de la carrera me seguía preguntando por qué había seguido veterinario. Fue cuando tuve la oportunidad que el doctor Benítez me apoye y me permita seguir mis estudios de formación a nivel de postdoctorado, de posgrado. Seguí una especialización y una maestría y ahí es cuando encontré mi camino, que fue la investigación. Y desde entonces yo he sido un amante de la salud pública, del bienestar humano y el beneficio de los animales hacia el hombre. Y por eso me he dedicado a la medicina veterinaria desde ese lado. O sea que podríamos decir que encontraste tu nicho en investigación de las ciencias veterinarias. Sí, es un nicho que yo encontré gracias a un error que cometí. Porque normalmente en el instituto yo estaba realizando una prueba ELISA que yo había ejecutado por muchos meses. Era bastante bueno para hacer la técnica ELISA, pero de pronto me salió todo positivo y no entendía el por qué. Yo fui a donde mi tutor y le pregunté, mira, ¿por qué me salió positivo? Mi tutor me dijo, busca tú mismo la respuesta. Y esas palabras de buscar yo mismo la respuesta del error que había cometido me hizo entender qué es lo que había hecho en el transcurso del día y encontrar el problema. Investigué y desde ahí creo que me gustó la ciencia. Ahí nació entonces el gusanito de la investigación. Nos mencionaste que empezaste tus estudios de posgrado en Bélgica, ¿no? ¿Cómo crees que influyó esta etapa en Bélgica en tu formación como investigador, como profesional, como persona? De todas las etapas que nosotros tenemos en nuestra vida, hay etapas que son muy rememorables, unas maravillosas, otras que quisiéramos olvidar, pero la etapa de Bélgica creo que es una de las etapas más importantes y más nutritivas para mi vida. Yo con miedo subí al avión por primera vez para viajar a Bélgica, pero cuando llegué a Bélgica me encontré con un mundo completamente diferente. Creía que no sabía el idioma, parecía que nadie me entendía, ni yo mismo me entendía. Cuando llegué yo a la casa, y esta casa maravillosa que siempre la recuerdo, Molenstraat, una casa de estudiantes para mucha gente, para gente de África, Asia, latinos y europeos, me permitió vivir una experiencia de tolerancia. Aprendí a conocer a la gente, formas de pensar, hábitos, comidas y muchas otras cosas más que a uno le hace entender que uno no tiene la razón, sino debe entender a los demás, cómo entender a la gente y no todos pensamos de manera diferente. Entonces yo creo que aprendí a ser tolerante allá por la parte social, con mis amigos. El instituto me abrió las puertas con gente maravillosa que realmente me apoyaron con mucho. Yo debo agradecer a Jeff Brand, que fue mi tutor, allá en Bélgica, Pierre Dorny, Dirk Eisen, muchas otras personas que me dieron la oportunidad de inmiscuirme en esto de la ciencia. Creo que tenía la libertad, el optimismo, la motivación para lograr hacer todo lo que yo hice. Me metí en el complejo Tenias y cisticercosis, en este parásito solitario que nosotros creemos que es un parásito que no causa problemas, pero en realidad causa muchos problemas aquí en el país. Bélgica fue una etapa muy maravillosa que duró algunos años y que realmente aprendí muchísimo y agradezco a esa etapa por ser lo que soy ahora y por estar donde estoy. Bueno, las etapas de estudios en el extranjero suelen cambiar a las personas, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de pasar por esta experiencia hemos recogido valiosos resultados de ella, ¿no? Entonces empezaste a interesarte por la tenia, por la cisticercosis, ¿no es cierto? Sí. Por la salud pública también. ¿Por qué investigar un parásito
¿Por qué dedicarte a hacer ciencia con algo que a la mayoría de las personas les puede parecer hasta incluso repulsivo? Bueno, al inicio, como uno estudiante quiere orientarse a las pequeñas especies, al perro, al gato, yo tenía cierta inclinación por el cerdo. Si no hubiese sido investigador, creo que sería productor de cerdos en el momento actual. Y ahí fue cuando conocí al doctor Washington Benítez, mi tutor aquí en Ecuador, quien él iniciaba una investigación en este complejo, tenía cisticercosis. Las motivaciones que él tenía para trabajar en este proyecto eran incluso familiares. Yo no tenía ningún acercamiento con el parásito, no lo conocía, pero él me enseñó a conocerlo y a entender la importancia de este parásito aquí en el país. Como tú dices, es un parásito repulsivo. Podría ser parásito repulsivo. Pero yo creo que es un parásito maravilloso, como cualquier ser vivo aquí en la Tierra que realmente está aquí para sobrevivir, como lo hacemos nosotros, sobrevivir. Este parásito me atrajo mucho, porque en una de mis lecturas que yo tenía en mi habitación allá en Bélgica, encontré una frase de 1860, que decía que no hay ningún otro animal en el planeta que no cause las mayores hipótesis, errores y preguntas que las tenias. Y hasta el momento actual, la tenia sigue siendo enigmática. Hay un montón de preguntas que nosotros querríamos develar. El doctor Washington Benítez me introdujo en la parasitosis, en esta tenia. Y es así como yo partí con una motivación para realizar mi especialización, mi maestría y mi doctorado. E incluso ahora sigo trabajando con el doctor Benítez en algunos proyectos de investigación con la teniasis y cisticercosis. ¿Cuál es el estado actual de este problema en el Ecuador? Afortunadamente el estado actual es controlado en el país, o eso es al menos lo que nosotros evidenciamos, ya que no hay muchos casos o ya no se reportan casos de la parasitosis en los cerdos. En humanos difícilmente ya se encuentra un caso de tenia solio, se encuentra casos de tenia saginata, pero es un parásito un poco más benigno para el ser humano, ya no es un parásito que causa la neurocisticercosis. En el momento actual la teniasis ya no es un problema y por eso nosotros estamos tratando de actualizar los datos para reportarlo al mundo. No nosotros, sino la universidad y el Estado ecuatoriano que reporte al mundo que es una enfermedad que ya ha estado controlada. Entonces, en el momento cuando yo inicié mis investigaciones era un serio problema en todo el país. Realmente un serio problema donde habían casos de cisticercosis porcina, el cerdo estaba afectado y nosotros consumíamos ese caldo. Era tan irresponsable en ese momento la legislación ecuatoriana que se permitía que el cerdo enfermo se venda al consumo del público. Nosotros tratamos a través de las investigaciones de informar a la gente que eso era un problema. Una sola larva es capaz de infestar al ser humano y completar todo su ciclo para producir la neurocisticercosis. Pero creo que son buenas noticias por el momento actual que está controlado, ¿no? Seguro. Ahora, ¿los casos remanentes se encuentran asociados a zonas rurales? Normalmente es una enfermedad de las zonas rurales, marginales o zonas de hacinamiento. En las grandes capitales la gente migra hacia la ciudad y se forman hacinamientos donde podría haber el problema de transmisión de la enfermedad. Pero normalmente es una enfermedad que se encuentra más en las zonas rurales, principalmente por las faltas de condiciones higiénico-sanitarios y porque el cerdo se lo cría libremente, es decir, que deambula por las calles. Hay muchas anécdotas. Yo recuerdo una que en el África los cerdos son utilizados como policías sanitarios. Esto quiere decir que el cerdo se lo dejaba libremente en la comunidad y el cerdo, como le encanta el popó, las heces fecales, lo primero que va es consumir esto. Deja limpiecito las calles y por eso se le llamaba policías sanitarios. Bueno, qué bueno que no tenemos este tipo de policías acá. Entonces podríamos decir que el complejo teniasis y cisticercosis es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Que se ha ido resolviendo con el pasar del tiempo. ¿A qué se refiere entonces la salud pública? ¿Qué ámbitos abarca la salud pública? Como les digo a mis estudiantes, salud pública se define en 2 palabras: bienestar humano. La salud pública es eso, dar bienestar al humano. Como la OMS lo dice, es el completo estado de salud físico, mental y social que tienen los seres humanos. Eso es tener bienestar humano, y no necesariamente en ausencia de enfermedad.
Cuando yo ingresaba a hacer mis estudios en las comunidades rurales, por allá en los años o principios de los años 2000, era triste ver a la gente cómo ocultaba a sus pacientes. Gente que estaba afectada por la cisticercosis, la coscoja, y los mantenía en sus habitaciones, relegados de la gente. No les daba una oportunidad de salir y socializar. Era muy triste porque gente con epilepsia, con crisis, era relegada. Y nosotros hicimos algo por ellos, o al menos intentamos hacer algo con ellos, darles una oportunidad de controlar sus síntomas para que ellos puedan tener una vida social mucho más activa y que puedan conocerse entre ellos y no ser ocultados. Es un problema de salud pública porque afecta al ser humano. Es una enfermedad olvidada porque no le interesa de cierta manera al Estado tratar a los pacientes con epilepsia o con cisticercosis. Pero si el Estado conociese el impacto verdadero social y económico, realmente es una enfermedad que hay que dar mucha importancia. Yo viví y conocí a mucha gente con epilepsia, mucha gente que estaba postrada en sus habitaciones. Y era tan dramática la situación que cuando nosotros íbamos a buscar a esta gente para tratar de ayudarles, la gente le ocultaba, tenía vergüenza de ellos. Hoy en la actualidad yo sé que eso ya no va más porque gracias a las políticas del Estado, no es campaña publicitaria por cierto, pero con Lenín Moreno creo que él logró que esta gente que es menos favorecida ahora tenga un espacio en la sociedad. Eso es salud pública. Salud pública, bienestar humano. ¿Cuáles crees que son los principales problemas a los que estamos enfrentados ahora en el país? ¿Qué problemas de salud pública enfrentamos ahora? Bueno, los problemas de salud pública han habido y habrán. Los problemas de salud pública son las relaciones que nosotros tenemos como contexto de ser humano en la sociedad. Los problemas de salud pública no solamente son enfermedades, los problemas de salud pública son los desastres que existimos aquí. Hace un momento hablaban del cambio climático. El cambio climático es algo que aparentemente va a modificar nuestra adaptación al medio ambiente. Yo como digo a mis estudiantes, que el ser humano es un individuo que está condenado a desaparecer si no hacemos nada. Cambio climático muy probablemente sea favorable para los pequeños bichos, estos parásitos que se multiplican más rápidamente y pueden adaptarse a las nuevas condiciones. En cambio, el ser humano no puede adaptarse tan rápido como lo hacen los microorganismos. Por eso, si no hacemos nada, creo que estamos condenados a desaparecer. Ahora, nosotros tenemos otros problemas de tipo social, de tipo de salud pública. Por ejemplo, los aspectos económicos, la falta de empleo. ¿Por qué son parte de la salud pública? Porque imaginemos a una persona que no tenga empleo. Esa persona vive estresada, con problemas, no sabe a dónde ir, de dónde obtener el dinero, y más si tiene una familia. Esos problemas de estrés generan que las personas se enfermen y eso podría afectar a la sociedad. Los problemas de salud pública en la actualidad ya son más modernos y más tecnificados que los anteriores que conocíamos que eran solamente enfermedades. Creo que vamos por un buen camino si nosotros aprendemos a ser más conscientes con la naturaleza, con el medio ambiente. Creo que podríamos vivir un poco más en armonía y podríamos controlar un poco más nuestros problemas de salud pública. O sea, los problemas de salud pública entonces son todos los relacionados con el ser humano. Todos los relacionados con el ser humano. Desde hace algunos años ya hay la tendencia de no llamar salud pública. En principio ya no deberíamos conocer o dictar o enseñar en términos de salud pública. Nosotros deberíamos de enseñar en términos de una sola salud. El gran eslogan que existe, One Health, One World, una sola salud, un solo planeta. ¿Por qué? Porque las enfermedades, la relación animal-humano, la relación animal-medio ambiente, la relación medio ambiente-humano, es un trabajo multidisciplinario de muchas instituciones que deben trabajar mancomunadamente para lograr un objetivo en común. Desafortunadamente, en años pasados, el médico humano y el médico veterinario parecía que eran conflictivos entre ellos y no participaban, no colaboraban entre ellos, haciendo que el control de las enfermedades sea menos eficaz. Creo que ahora las políticas internacionales y ojalá las políticas nacionales y la concienciación que nosotros tenemos como profesionales
haga que nosotros podamos trabajar en conjunto y podamos lograr esto que a nosotros nos interesa, el bienestar humano. Uno de los problemas a los que la comunidad científica le está poniendo atención últimamente es el caso de evolución de microorganismos resistentes a los antibióticos, ¿no? Este es un problema global. ¿Podríamos considerarlo como un caso de salud pública entonces? Efectivamente, es un caso de salud pública. Es algo que nosotros estamos abocados al predominio del capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ahora tenemos una muy buena salud, ¿no es cierto? La mayoría de nuestra buena salud está dada por el consumo excesivo de medicamentos o sustancias químicas que nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos acceso casi libre a una farmacia y comprarnos cualquier cosa que nos sirva para controlar una enfermedad. Eso ha hecho que el uso indiscriminado de estas sustancias químicas, entre ellas antibióticos, antiparasitarios, hormonas, anabólicos y otro tipo de productos, también sean aplicados indiscriminadamente en los animales. No voy a hablar del ser humano porque no es de mi competencia, ya que no soy médico humano, pero sí de los animales. En los animales, en el campo, se utiliza muchos de estos productos químicos para mantener los niveles de producción que exige el mundo moderno. Los animales aquí están llamados en 3 tendencias. Los animales de compañía, el perro y el gato, los animales de producción, que son aquellos que nos alimentan a nosotros, y los animales de vida silvestre. Los animales de producción nos sirven a nosotros para alimentar al mundo, ¿cierto? Nosotros somos carnívoros, tomamos leche, huevos, y como la población ha incrementado significativamente en los últimos años, tenemos que alimentar a todos ellos, ¿cierto? Y para mantener estos niveles de producción se utilizan mucho estas sustancias químicas. De ahí viene el problema de las resistencias que el ser humano genera a múltiples enfermedades o a múltiples agentes causales cuando consumimos este tipo de productos. Es un secreto a voces que nosotros estamos ingiriendo productos químicos que generan resistencia a muchas enfermedades. Desafortunadamente esto es algo económico. Imagínense ustedes qué sucedería si es que la gente se relaciona y dice, este producto animal me hace daño. Esto va a ocasionar que disminuya el consumo. Esto va a ocasionar pérdidas económicas al productor, al pequeño productor, mediano productor, grande productor. Y esto podría alterar el mercado, que es parte del capitalismo. Y al alterar el mercado, podría haber una crisis social. Ese es el problema que nosotros tenemos ahora. Hay un video que circula en el YouTube que es los perjuicios de la leche. Es un video muy interesante porque de cierta manera nos enseña a nosotros a reflexionar en el sentido del consumo de la leche. Yo soy veterinario, debería promover el consumo de leche, pero también soy salubrista y entiendo los problemas que genera los productos de origen animal. Y me he puesto a reflexionar en el sentido de que la leche no es un producto muy importante. Para la alimentación se decía que es muy buen alimento, sobre todo para los niños y la tercera edad. Sin embargo, los efectos residuales que tienen esta leche de productos antibióticos, anticarrapaticidas, está causando serios problemas al ser humano, en especial a los niños. Y yo no puedo acusar porque no tengo evidencia, pero de lo que he leído muchísimo sí se relaciona que la gran mayoría de alergias que tienen los niños se debe al consumo de estos productos. Entonces las resistencias de estos microorganismos, que ahora ya hay virus inmortales, bacterias inmortales y todo ese tipo de cosas, creo que también es producto de nuestra propia idiosincrasia, porque nosotros hemos creado esto. Se habla que el hombre podría vivir 150 años, por decir algo. ¿Cómo vive 150 años? Por la tecnología, los productos químicos que nosotros tenemos y que nos permite sobrevivir hasta esas edades. Pero creo que ustedes no han visto ninguna persona de 150 años, ¿sí? Hasta ahora no. Entonces el asunto es que hay un punto realmente que el hombre todavía no ha logrado controlar. Es el cerebro. El cerebro a partir de los 40 años empieza a degenerarse. Y un cuerpo saludable de 150 años sin cerebro no funciona.
Por eso también en esta noticia que ustedes daban de la manipulación genética que tienen las células, está bien por algún lado. Coincido con Sandra que es una oportunidad para dar a las personas que tienen este tipo de problemas. Pero no coincido en que estos científicos, en lo cual yo podría también estar inmerso, jugamos a ser dioses. Queremos tener el control de la creación de la vida, no solamente del hombre, sino de los animales. Y yo creo que cuando el ser humano llegue a ser un dios, se acabarán las religiones. Bueno, los científicos, sobre todo los que se dedican a las ciencias de la vida, siempre han visto como una barrera a romper la manipulación de la información genética, ¿no? Y ahora se está llegando con el avance de la tecnología a lograr este gran objetivo. Y ahí vienen todas las implicaciones bioéticas, muchas derivadas de la moral religiosa, que nos hacen reflexionar sobre el papel que la ciencia puede tener en resolver problemas de la sociedad, ¿no? Con técnicas que pueden llegar a topar sensibilidades, como mencionaba, religiosas, éticas, morales. Cambiando un poco de tema, Richard, ahora eres director del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis. ¿Consideras que en nuestra realidad es complejo combinar las responsabilidades administrativas con el quehacer científico? En mi caso personal, sí creo que es complejo. Porque yo fui moldeado para hacer investigación. Y en la investigación me desenvolvía bastante bien, generando lo que debía generar. Fui nombrado director del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, anteriormente llamado Centro Internacional de Zoonosis. Hago mi mejor esfuerzo, pero siempre hay situaciones en que demanda tiempo, situaciones que hacen que se complique un poco más. De hecho, la parte administrativa ahora me ha alejado un poco más de la investigación y en cierta manera añoro regresar a la investigación, porque antes tenía la oportunidad de estar en el laboratorio y hacer pruebas de biología molecular, que es una de mis especializaciones, pero las reuniones, la burocracia y todo ese tipo de cosas quitan mucho tiempo. Yo pienso que es complejo, pero no imposible. Así que creo que todos los que hacemos administración y tenemos estas motivaciones de investigación, creo que sí lo podríamos hacer. Pero desafortunadamente no nos permite desarrollarnos en la investigación como uno querría. Claro, es complejo. Los que nos hemos formado como científicos para hacer ciencia, no tenemos las habilidades totalmente desarrolladas para implicarnos en el trabajo administrativo, ¿no? Pero todo es un aprendizaje. Claro, todo es un aprendizaje y para este tipo de instituciones la parte administrativa necesariamente debe ser un científico, ¿no? Para entender todo el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Bien, Richard, te queremos agradecer, sin antes comprometerte para que nos visites nuevamente en el programa. Hay muchas cosas que se quedan por conversar. Quería que nos cuentes un poco más de la teniasis, cisticercosis y otros problemas de salud pública que tenemos en el país, pero será para una próxima oportunidad. Definitivamente acepto la invitación, porque el problema de la teniasis y cisticercosis es un mundo fascinante, al menos para mí y a todas las personas que de alguna manera han vivido este problema, personas que ya no están porque la enfermedad los mató, o personas que tuvieron la enfermedad y están aquí para poder contar una situación. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y creo que con gusto asistiré nuevamente cuando ustedes me llamen. Muchas gracias. Bueno, Radio Escuchas, recuerden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y el hashtag BichosCis. Ahora Franklin Baca, en el segmento Chuta ni sabes, nos hablará sobre parásitos que tienen la habilidad de convertir seres vivos en zombies. Bienvenido, Franklin. Gracias, Verónica. Bienvenidos, Radio Escuchas. Hoy con una nueva entrega de su segmento Chuta ni sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente.
¿Sabían que en la naturaleza algunos parásitos pueden transformar a los seres vivos en zombies? Así es, y les voy a contar cómo sucede. Científicamente, la existencia de los zombies, como los observamos en las películas, no sería posible. Las imágenes sobre grupos de personas con cuerpos semidestruidos, que han perdido sus capacidades mentales, músculos y uno o más miembros, moviéndose rápidamente, reconociendo y atacando a los vivos, solo es un mito sin fundamentos. Sin embargo, en la naturaleza puede observarse, principalmente en los animales, un comportamiento al que lo podríamos llamar comportamiento zombie. Algunos parásitos tienen la capacidad de modificar la conducta de sus hospederos para su beneficio. Podemos nombrar en este grupo a los nematomorfos. Estos son gusanos parásitos obligados de los insectos, que de adultos viven en el agua. Ahí se reproducen dejando esparcidos sus huevos para que sean ingeridos por insectos, principalmente los grillos y cucarachas. Una vez consumidos, las larvas que emergen de los huevos se alimentan de lo que come el hospedero hasta llegar a la madurez. Una vez adulto, el parásito necesita salir y llegar al agua, por lo que mediante estímulos químicos controla al insecto, como si éste fuese un zombi. Le obliga a ir hacia el agua y saltar dentro de ella contra su voluntad, provocando su muerte, y es así como este gusano puede salir para vivir en el agua y cumplir su ciclo de vida. Otro ejemplo de comportamiento zombie es el provocado por un hongo sobre las hormigas. Su nombre científico es Cordyceps unilateralis. Cuando las esporas infectan a los insectos, el hongo crece dentro de ellos, los consume lentamente y consigue que el individuo actúe de forma anormal, alejándose de la colonia y lanzándose desde los árboles a la vegetación del suelo o colgándose por medio de sus fuertes mandíbulas a una hoja. Entonces la hormiga muere y el hongo se desarrolla por completo. Es cuando emerge del cuerpo de la hormiga una seta, de la que salen nuevas esporas en busca de otras víctimas. En los mamíferos, incluido el ser humano, el virus de la rabia puede provocar comportamientos agresivos que llevan a atacar y morder de forma irracional a otros animales o personas. ¿No les parece este un comportamiento zombie? Espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima semana, estimados radioescuchas. Muchas gracias, Franklin. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador, un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Marc Edeleñi. Buenos días, Marc. Buenos días, ¿cómo están? Marc es de nacionalidad húngara, lleva 17 años en el Ecuador, aunque se fue por un periodo de unos 6 años y luego regresó, y él es sociólogo y trabaja en la Universidad Central del Ecuador. Así es. Cuéntanos, Marc, ¿por qué viniste a Ecuador? ¿Cuál fue el motivo? Pues yo en el primer momento llegué como turista y después me quedé por razones particulares, digamos así. Y respecto al trabajo, ¿qué oportunidades vistes aquí en el Ecuador? Pues yo empecé a trabajar en 2000, llegué en 99 y desde el 2000, finales de 2000, empecé a trabajar en diferentes universidades. La verdad, trabajé en la mayoría de las universidades de Quito. Quizás estoy exagerando, pero sí he tenido experiencia en varias universidades. No te costó mucho encontrar trabajo, por lo que veo, un año más o menos, ¿no? Pues cuando llegué con mi maestría desde Inglaterra, esto era algo cotizado. De acuerdo. ¿Y ya hablabas español? No mucho, pero aún así te ayudó. Tocó empezar a hablar en español. En mi primer curso los alumnos ofrecieron muy amablemente que podría dar el curso en inglés, pero tenía que tomar esta decisión que si quiero quedarme más tiempo, entonces tocará empezar a dar los cursos en español. Oficialmente estudié 3 meses español. Bueno, pues felicidades porque hablas muy bien español. Pues ahorita después de 17 años ya no es... Ya lo conseguiste. Cuéntanos, ¿cuál fue alguna anécdota inverosímil o sorprendente que te haya pasado desde el contexto laboral aquí en el Ecuador? Pues a mí me sorprendió siempre el aviso en el último momento.
Es decir, que yo he tenido que preparar clases, que la asignatura empezó lunes a las 7 de la mañana y me avisaron domingo a las 6 de la tarde que yo voy a dar este curso. Para mi primer asignatura tenía 2 días y medio para prepararme. Claro, como dicen aquí, para ayer, ¿no? Tiene que estar hecho para ayer. ¿Crees que el Ecuador supone una oportunidad desde el punto de vista científico, de investigación, para desarrollar, para innovar? Pues obviamente hay un montón de espacio donde se puede trabajar. Lo que yo siento que todavía tenemos cierta falta de doctores, PhDs, incluyendo a mí mismo, esto no quería decir, pero ni modo. Sí, hay donde explorar y desarrollar dentro de la academia. Sí, hay mucho y desde campo. el punto de vista de tu trabajo sociológico, en el trabajo de campo, en el terreno, ¿qué aspectos positivos encuentras? O también desde el punto de vista administrativo de la estructura de la universidad, ¿qué puntos más negativos o qué piensas que se debería reforzar para fomentar la trayectoria de la investigación en el Ecuador? Pues bien, yo últimamente me empecé a interesarme en asuntos de vinculación, que es un concepto bastante particular, bastante interesante, que todavía tiene que madurarse. Teníamos un workshop con personas de Zuleta y un asunto que era bastante interesante es observar que ellos sí quieren apropiarse de este espacio de la vinculación, pero la universidad o la mayoría de las universidades entienden vinculación todavía como una cosa que hay que cumplir porque dice la LOES, CENESID, etc. Falta madurar este concepto para dar la apertura hacia si las personas de la sociedad que quieren vincularse con la universidad y que esto no sea una vinculación por parte de los dignos universitarios hacia la sociedad algo abajo, sino algo que sea equitativo en el mismo nivel. Claro, cierto que esto de la vinculación es algo como muy nuevo. ¿Cómo definirías la vinculación para que lo entiendan nuestros radioescuchas? Las actividades de vinculación con la colectividad que se hacen en la universidad. Pues universidad siempre trabaja en interés de alguien. Depende de quién formula este interés, puede trabajar para la élite, para el Estado, o si bien puede empezar a trabajar para la sociedad, lo que solamente puede hacer si existe una vinculación, lo que permite que las dos partes se empiezan a comunicarse y se empiezan a entenderse entre sí. No sé tú qué piensas, me gustaría saber tu opinión. Yo pienso que hace falta bastante esfuerzo en la vinculación para unir ya no tanto la parte docente con la sociedad, sino la parte de investigación con la sociedad, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? Por lo menos en mi área, que es la biología molecular. Es decir, que yo entendería que vinculación debería ser de investigación y no de docencia. Y docencia es una estructura donde tenemos cositas que hacer previstas. Vinculación debería ser más bien una apertura, lo que nutre una investigación, lo que posteriormente permitirá el desarrollo de actividades de docencia. Podríamos decir que todavía existe una brecha pues, entre la investigación y que los productos de la investigación lleguen a la sociedad. Y eso es lo que está ella tratando de cubrir la vinculación. Yo pienso que existen grietas grandes entre las diferentes partes, entre investigación, vinculación, sociedad y docencia. Y docencia. Nos toca trabajar duro todavía. Pues es un concepto nuevo, es bastante interesante. Es decir, que si lograríamos algún día vincularnos con la sociedad y solventar demandas claramente formuladas por parte de la sociedad, pienso que estaríamos haciendo algo bastante útil. Algo lo que tendría utilidad cotidiana a la vez que tendría utilidad trascendental. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Una última pregunta para ti. ¿Has padecido alguna vez alguna enfermedad zoonótica? Zoonótica, ¿sabes lo que es la zoonosis? ¿No? ¿Has tenido piojos? Cuando era niño, sí. Pero los piojos no es una enfermedad zoonótica. Justamente el objetivo de esta pregunta es ver o tratar de difundir un poco el conocimiento de lo que es la zoonosis. La zoonosis son enfermedades transmitidas por animales. Malaria,
y leishmania, ese tipo de enfermedades. No. Pueden ser bacterias, parásitos. No, y espero que cuando tengamos que hacer vinculación con la sociedad y tendremos que ir al campo, no contraiga dengue. Mucho mejor, claro etcétera. que sí. Conozco gente quien sí ha contraído estas enfermedades, la verdad no quisiera. Claro, sí. Mar, muchas gracias por venir, muy amable. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que haya sido de su agrado este programa y sin antes quiero mandar saludos a Radio Escuchas de España, específicamente Jenny Carrillo, que nos está escuchando por allá, y otros amigos que están aquí escuchándonos en el país. Mi nombre es Verónica Espinosa, espero que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día y resto de semana. Un gusto haber compartido con ustedes este momento, nos vemos la próxima semana. Les agradecemos por acompañarnos en un nuevo programa de Humanos y otros bichos. Les recordamos que estaremos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana con una nueva entrega del programa del Instituto de Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. Que la ciencia triunfe. La suerte, toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón nos llevará. De Humanos y otros bichos les espera en una próxima entrega. Porque la salud es lo primero. Recuerda, nos puedes escuchar el viernes de 10 a 11 de la mañana en www.uce.edu.es. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.